Hace un poco más de 40 años, la Comisión de Brundtland de las Naciones Unidas definió la sostenibilidad como satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras. Yo creo que la sostenibilidad empieza exactamente ahí, en lo individual. No tenemos que esperar grandes políticas institucionales para empezar a cambiar. Cada uno desde su rol puede hacer mucho. La literatura tiene muchos papers o muchos estudios en los que se han comparado los endoscopios, bien sea cistoscopio o bien sea endoscopio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Hoy es Halloween y vamos a hablar de un tema muy interesante. Aunque a veces parece alejado de la práctica clínica, está directamente relacionado con lo que hacemos cada día: la sostenibilidad en medicina y cirugía. El sistema de salud contribuye de forma muy importante al cambio climático, genera alrededor del 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y buena parte provienen de nuestros quirófanos. Cada empaque, cada catéter, cada bata desechable tiene un impacto ambiental que rara vez medimos, pero si la medicina tiene como misión cuidar la vida, también tenemos que responsabilizarnos acerca del cuidado del planeta. Por eso hoy queremos hablar de cómo lograr una urología más consciente, más responsable y más sostenible. Para esto tengo una invitada de lujo. Hoy nos acompaña la doctora Golena Fernández. Ella es uróloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Además, hizo un fellow en endourología en la Endourological Society y es investigadora del Departamento de Urología de la Universidad de Michigan. Es una de las voces más activas en el movimiento por una urología sostenible. Es autora del artículo Tiempo de cambiar nuestra mentalidad, integrando la sostenibilidad en la práctica urológica. Fue publicado en el Journal of Urology y ella ha presentado este tema en varios congresos internacionales. Doctora Fernández, bienvenida al podcast de la Sociedad Colombiana de Urología. Qué gusto tenerla aquí. Hola a todos, un gusto poder compartir con ustedes uno de los temas que me apasiona y pues bueno, a lo que vinimos, a hablar de sostenibilidad. Empecemos como por lo básico. ¿Qué significa realmente hablar de sostenibilidad en urología y por qué es un tema tan urgente hoy? Hace un poco más de 40 años, la Comisión de Brundtland de las Naciones Unidas definió la sostenibilidad como satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener acciones propias que nos satisfagan, pero tenemos que ser muy conscientes con las generaciones que vienen. Cuando hablamos de sostenibilidad en urología, no estamos hablando solamente del planeta, sino de la coherencia entre lo que hacemos con lo que creemos. Luego, si la medicina existe para cuidar la vida, no podemos ignorar que al mismo tiempo muchas de nuestras prácticas están afectando la salud del planeta. Así que sostenibilidad significa repensar nuestros hábitos en casa, nuestros hábitos clínicos, quirúrgicos y también administrativos. Y esto implica reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad del cuidado. Y tú me preguntas por qué es urgente, porque la gente piensa que es algo importante. Bueno, el cambio climático es un problema actual de salud pública y afecta la disponibilidad del agua, disponibilidad de alimentos, aumenta las enfermedades renales e infecciosas, aumenta las desigualdades y pues la urología no se puede quedar al margen. Tenemos que ser parte de la solución. De acuerdo, bueno, a mí me llamó mucho la atención algo de tu artículo y es que mencionas que en el sistema de salud pues no solamente tratamos enfermedades, sino que contribuimos a este problema global con la sostenibilidad. ¿Tú tienes cifras o ejemplos concretos de este impacto que causamos nosotros? El 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero vienen del sector salud y sabemos que el sector salud es el 10% del Producto Interno Bruto. Ese porcentaje, casi un tercio, viene de los quirófanos por consumo de energía,
por anestésicos volátiles, por el uso de plásticos de un solo uso, por el transporte de los materiales. Entonces hay que tomar conciencia y entonces así entendemos que el cuidado de la salud debe incluir también el cuidado del entorno en el que la salud se desarrolla. Llevando todo esto como a nuestra práctica diaria como urólogos, ¿cuáles crees tú que son las actividades más contaminantes o menos sostenibles que hacemos cada día sin darnos cuenta? Sí, a veces creemos que la contaminación viene de cosas grandes, pero en realidad empieza con los pequeños hábitos del día a día. El despilfarro de agua mientras nos lavamos los dientes o nos bañamos el pelo, la utilización del transporte para una sola persona, el primer café o té o botella de agua en un envase plástico en la mañana, hasta los empaques que abrimos sin asegurarnos de su contenido adecuado y sin saber si los vamos a usar en el quirófano. En el quirófano, por ejemplo, muchas veces se piden más insumos por si acaso y terminan en la basura. También dejamos equipos encendidos todo el día o utilizamos anestésicos con un alto potencial del calentamiento global, como lo son el desflorano y el óxido nitroso, que son unos de los más contaminantes. En urología hay ejemplos muy claros. Solo los catéteres de un solo uso generan alrededor de 85 millones de libras de desechos cada año. Eso le puede dar la vuelta al planeta más de 5 veces. No utilizamos los campos quirúrgicos del tamaño adecuado, según el tipo de la intervención. Y además utilizamos campos quirúrgicos que son desechables, que si fuesen reutilizables, según algunas técnicas de lavado y esterilización, podrían reducir hasta en un 18% las emisiones del dióxido de carbono. Incluso nuestros congresos, AUA, EAU, el Congreso Nacional Colombiano de Urología, se estima que pueden llegar a tener altísimos impactos de gases de efecto invernadero. Incluso en un artículo en el AUA comentaban que podía producir más de 15.000 toneladas de dióxido de carbono solo por los viajes de los asistentes, sin tener en cuenta todo lo que está alrededor de los stands, de toda la tecnología que nos están mostrando, de todo lo que nosotros hacemos durante el Congreso y fuera del Congreso. Todo esto nos muestra que la medicina, sin darnos cuenta, tiene una huella enorme. Por eso, ser sostenible no significa dejar de ser seguros, significa ser más conscientes, más inteligentes en cómo usamos nuestros recursos, desde el quirófano hasta el café de la mañana. Uno pensaría que este es como un problema demasiado grande como para que solamente nosotros individualmente haciendo esos cambios podamos hacer algo. Y en el artículo tú hablabas de que la sostenibilidad empieza por acciones individuales, por decisiones pequeñas como las que nos estás mencionando. Pero ¿cuáles serían las medidas que tú crees que cualquier urólogo puede empezar a aplicar desde ya en la práctica de la urología? Yo creo que la sostenibilidad empieza exactamente ahí, en lo individual. No tenemos que esperar grandes políticas institucionales para empezar a cambiar. Cada uno desde su rol puede hacer mucho. Hablábamos anteriormente del agua, el café o el té que tomamos rumbo al trabajo. ¿Qué tal los termos? ¿Sí? Educar a nuestros pacientes acerca del cateterismo limpio intermitente, que existe y se sabe que funciona y que nos ahorraría muchísimos desechos. Pero de pronto una de las grandes barreras es la educación con los pacientes. Por ejemplo, reducir el uso de materiales innecesarios, reutilizar cuando la evidencia lo permite y reciclar adecuadamente los residuos hospitalarios. Hablando de lo que estás hablando de reciclaje, precisamente también me gustaría que les enseñaras a todos cuáles son las R's de la sostenibilidad de las que tú hablabas en tus charlas previamente. Perfecto. Entonces, para empezar, R's de la sostenibilidad. 3 R's básicas: reducir, reutilizar y reciclar. Pero en salud hemos empezado a hablar también de 2 R's más. Primero, rechazar aquello que no necesitamos, incluso si es de rutina. Y repensar, que es quizás la más importante, repensar cómo diseñamos, cómo compramos, cómo operamos, cómo educamos. Esas R's no solo son un manual ecológico, son una forma de transformar la cultura médica hacia una práctica más consciente y responsable. Mira, me surgen muchas preguntas en este momento y una de esas es específicamente en el ámbito quirúrgico, es ¿qué tan viable puede ser reducir el impacto ambiental en un entorno que por seguridad necesita esterilidad, empaques plásticos y todo lo que usamos en el quirófano que viene estéril para un solo uso? Absolutamente sí. No se trata de elegir entre seguridad o sostenibilidad.
La seguridad del paciente siempre será lo primero, pero eso no significa que debamos ser derrochadores. Hay hospitales que han demostrado que se puede optimizar los procesos de energía, de esterilización, reducir empaques innecesarios, clasificar mejor los residuos y reutilizar el instrumental sin comprometer la bioseguridad. Por ejemplo, algunos centros han reemplazado los gases anestésicos por alternativas con menor huella de carbono. En algunos hospitales se han rediseñado los kits quirúrgicos para incluir solo lo esencial y cada ajuste, por pequeño que parezca, suma enormemente. Pero digamos que eso a veces se sale como de las manos de nosotros como urólogos y a veces esas políticas institucionales, pues yo trabajo en varias instituciones. En ninguna en este momento se está usando ropa de tela como antes. Antes usábamos ropa de tela para vestir a los pacientes y para nosotros. La mayoría de la ropa se usa estos paquetes estériles que vienen, que son plásticos y que son de un solo uso y se botan. Hay otros hospitales, uno en el que estuve recientemente, en el que todo el material tenía que botarse. Incluso a mí me angustiaba que botaban las granadas de RTU, las botaban con un uso, porque era imposible reutilizar y esterilizar en esa institución por política de acreditación y esas cosas. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Bueno, yo creo que es supremamente importante primero conocer tu institución, acercarte y entender cuáles son las políticas de sostenibilidad, cuáles son las razones por las cuales se permite o no se permite la reesterilización, la reutilización, porque a partir de ahí es que podemos tomar medidas. Y además de eso, se tiene que conocer cómo es el proceso de ahorro de energía y cuál es el proceso también de reesterilización. Hay muchos ejemplos específicos en la urología que nos permiten acercarnos a prácticas sostenibles. Hay acciones concretas, ¿sí? Lo primero, entender que esto no es tarea de uno solo. Necesitamos un trabajo en equipo, donde los médicos, las enfermeras, los técnicos, el personal del suministro, pensemos juntos en cómo reducir el desperdicio. Podemos ajustar el tamaño, por ejemplo, de los campos quirúrgicos al tipo de procedimiento, no usar las sábanas estándar para todos los procedimientos. También podemos optimizar el uso de los kits quirúrgicos personalizados. Eso va en cada cirujano. Cada cirujano se puede acercar y decir, para esta cirugía usualmente utilizo esto. Esto es lo que quiero en mi kit. No tener un kit estándar. Y eso nos va a ayudar muchísimo a ahorrar y a evitar abrir instrumentos que no siempre se utilizan, ¿sí? Pensar en las necesidades de sonda o un catéter cuando es posible. En mi caso en especial, yo soy endouróloga y muchas veces utilizamos por defecto la colocación de stems, de catéteres doble J. Y entonces yo digo, ok, si mi ureteroscopia fue no complicada, ¿por qué voy a dejar un stent? Porque es que si dejo un stent, mi paciente se tiene que transportar, moverse nuevamente a mi consulta para yo retirárselo. Pero entonces si mi paciente necesita un stent porque fue una ureteroscopia complicada, ok, ¿por qué no pensar en los hilos? ¿Para qué? Para enseñarle a los pacientes que puedan tener una autoextracción del catéter y evitar todo lo que incurre de daño al medio ambiente en el transporte, en la utilización de una sala de procedimientos y en todos los materiales que se utilizan alrededor de esto, siempre y cuando sea seguro para el paciente. Por ejemplo, estos ureteroscopios que son de un solo uso, que tienen 4 horas de vida útil, ahora están muy de moda, ¿no? Y los ureteroscopios que teníamos anteriores pues se dañaban mucho, entonces muchas instituciones han optado por comprar estos ureteroscopios que son de poco uso, de 4 horas o 5 horas de tiempo de uso. Yo me pregunto, ¿qué es más costo efectivo para el medio ambiente? Usar esos reutilizables que igual los voy a botar y son un montón de plástico y un montón de material que voy a botar a las 4 horas, o usar el que usábamos antes, que había que cuidarlo y guardarlo como un bebé, pero que funcionaba para muchísimas ureteroscopias, flexibles me refiero. Con lo de los endoscopios, creo que acabas de tocar un tema supremamente álgido. Y es que la literatura tiene muchos papers o muchos estudios en los que se han comparado los endoscopios, bien sea cistoscopio o bien sea endoscopio, reutilizable versus el de un solo uso.
El punto es que en algunos papers encontramos que estamos a favor de un solo uso y en otros a favor de reutilizables. Los estudios no son del todo conclusivos y la realidad es que no miden lo mismo, ¿sí? Y lo otro es que los estudios también están un poco sesgados porque hay que saber quién hizo el sponsor o el funding para estos estudios cuando leemos estos papers. Entonces hay cosas o características de los endoscopios cruciales para entender y además de eso para poderlos equiparar y comparar. Precisamente acá tengo una lista. Entonces, primero hay que saber si vamos a comparar número de procedimientos. Sería un reutilizable, 100 procedimientos, a uno de un desechable, más o menos sería una comparación justa o no justa. Entonces, es la primera cosa que tenemos que saber, número de procedimientos. Segundo, saber si el endoscopio de varios usos va a necesitar reparos frecuentes, ¿sí? Porque si el reparo es frecuente, posiblemente va a aumentar el daño ambiental. Si el reparo no es frecuente, pues posiblemente no. Otra cosa que es crucial es la técnica de esterilización, porque de acuerdo a la técnica que se utilice, vamos a utilizar más o menos agua. Lo tercero y cuarto sería la adquisición. Todo este transporte, ¿sí? Todo este, digamos, proceso de fábrica, ¿sí? Y de movilización hasta el sitio de uso. Entonces, hay que evaluar de una manera más concienzuda y posiblemente no dejarnos llevar por la literatura que todavía me parece que es muy sesgada. Por ejemplo, para cirugía percutánea de riñón, que se usan a veces dilatadores plásticos, o para las cirugías de próstata, que en algunas instituciones reutilizamos las granadas o que reutilizamos las granaditas esas de dar presión en las ureteroscopias. ¿Hay algún estudio o tú has leído algo de eso, de qué impacto tiene, o sea, en términos de riesgos de infección y esas cosas, reutilizar? La razón de eso es que como todas dicen single use, ¿sí? Cuando tú las compras en Colombia, no hay ningún estudio que permita esterilizarlas porque están hechas como single use. O sea que si tú entras a hacer un estudio de eso, incurres en harmful the patient. O sea, no están manufacturadas para eso. Entonces no hay estudios que hablen acerca de la reesterilización de cosas que se supone se han hecho para hacer de un solo uso. Bueno, en este sentido, entonces, la industria tiene un papel enorme en todo esto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde los servicios de urología o desde las sociedades científicas para poder impulsar cambios reales en la producción y en el empaque de los insumos médicos? Pues definitivamente los médicos tenemos voz y poder de influencia. La industria tiene un papel enorme porque muchas decisiones sobre empaques, materiales o logística dependen de ellos. Así que nosotros creería que podemos exigir transparencia en la huella ambiental de los productos que usamos. Así que ellos podrían se podrían ver, favorecidos en la medida en la que adopten prácticas sostenibles y sobre todo unirnos como sociedad científica para establecer guías y estándares verdes. La sostenibilidad debe ser parte de las políticas de calidad y seguridad en urología. ¿Hay alguna residencia en la que haya una orientación acerca de prácticas sostenibles? No. ¿Hay alguna residencia en la que nosotros revisemos los inventarios para saber que tenemos que utilizar las cosas que se van a vencer pronto primero? Sí, eso sí lo hacemos nosotros. Eso es súper importante y yo creo que eso sería como un plus de la industria si ellos te venden a ti insumos y ellos tienen conciencia de cuáles son los insumos que te vendieron y saben que están cercanos a que se venzan. Un correo, una llamada, una información en la que diga, señores, institución tal, su lote de tal cosa va a tener vencimiento en los próximos tanto tiempo, por favor, intente priorizarlo. Eso sería increíble de parte de la industria y es algo supremamente responsable. No, y también de parte de las instituciones. Nosotros en una de las instituciones donde yo trabajo lo hacemos casi siempre hacia final de año y también nos avisan de la farmacia y del depósito como, miren, se están venciendo las prótesis testiculares, se están venciendo las talla M. Entonces ya sabemos que siempre que nos llegue un paciente para una orquidectomía radical le podemos ofrecer la prótesis porque tenemos disponibles y se nos van a vencer.
Entonces yo creo que esa sí es una práctica bien importante para que como que todos la metan en su día a día. Tú en algún momento mencionaste ahorita que el traslado de los pacientes hacia el hospital en múltiples ocasiones también tiene impacto ambiental y eso es algo en lo que no pensamos, ¿no? Porque la contaminación del bus, del taxi, del carro, ¿cómo podemos mejorar en eso? ¿Qué estrategias habrían para que los pacientes no tengan que desplazarse tanto? Entonces, por ejemplo, pacientes que necesitan simplemente controles de laboratorios, son los pacientes que se pueden ver por telemedicina. Pacientes que definitivamente solamente necesitan alguna reformulación de medicamentos, se pueden ver perfectamente por telemedicina. Y también los pacientes que van a ir a cirugía, pero son pacientes de bajo riesgo, entonces la valoración preanestésica se puede hacer en el pre del día de la cirugía y no necesariamente tener que ir a una consulta previa. Bueno, esas son cosas que deberíamos como institucionalmente también hablar, ¿no? Con los servicios de anestesia, eso es una buena idea. Tú hablabas de unas checklists antes de iniciar cirugía. ¿Qué debemos chequear antes de iniciar para ser sostenibles? Bueno, imagínate que estaba leyendo y en Irlanda y en UK hay una cosa que se llama el Green Moment. Así como uno hace el chequeo de, el nombre del paciente, le vamos a hacer esto, yo no sé qué. Hay algo que se llama el Green Moment, que es como un chequeo de sostenibilidad en el que preguntan, ¿este equipo es necesario? ¿Este equipo puede ser reciclado? ¿Sí? Puedo, por ejemplo, hacer una cosa increíble y es que allá se lavan las manos la primera entrada, agua y jabón, y el resto de cirugías es puro alcohol glicerinado. No hay desperdicio de agua. 3 cositas para pensar, Green Moment, antes de empezar cirugía. Para finalizar y en resumen, ¿qué acciones prácticas recomendarías para comenzar hoy mismo a trabajar en sostenibilidad dentro de un servicio de urología? Perfecto. Primero, hablar del tema. La conversación es el primer paso del cambio. Segundo, hacer una auditoría interna, entender qué consumimos, qué desechamos y dónde podemos mejorar. Tercero, compartir buenas prácticas con otros servicios. Lo que funciona en un quirófano puede inspirar a otro. Y por último, recordar por qué lo hacemos. No se trata solo de reciclar, sino de proteger el entorno donde nuestros pacientes y nuestras familias vivirán. Si cuidar la vida es nuestra misión, cuidar el planeta es simplemente una extensión de esa misión. Muchísimas gracias, Golena, por esta conversación tan necesaria y por recordarnos que la sostenibilidad no es una moda, es una responsabilidad. Creo que muchos de nosotros terminamos el día sin pensar en todo lo que dejamos atrás, empaques plásticos, materiales que nunca usamos, pero cada decisión cuenta y si realmente queremos cuidar la salud de nuestros pacientes, también tenemos que cuidar la salud del planeta. La urología puede ser parte de la solución y no del problema. Y como dice el título de tu artículo, es momento de cambiar nuestra mentalidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. La sostenibilidad es un tema que nos atañe a todos, así que lo más importante de acá es repensar qué podemos hacer mejor a partir de hoy. Así que hoy que es Halloween, pensemos en los disfraces que ojalá vengan de materiales reciclados. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Bueno, nos vemos en nuestro próximo capítulo de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Chao y feliz Halloween.